Bueno, María, es un placer charlar contigo hoy eh, sobre la vivienda del futuro. Hay varias razones que me interesan especialmente porque tenemos cosas en común y cosas que nos diferencian bastante, ¿no? A la hora de hablar de este tema. Lo que tenemos en común es que somos arquitectos, los dos, que trabajamos en temas de vivienda desde diferentes ámbitos y luego pues tenemos una edad muy distinta y una experiencia sobre el tema de la vivienda también muy diferente, ¿no? Tú has tenido tres o cuatro experiencias de residir en diferentes sitios. Yo llevo ya 12 o 15 eh, viviendas habitadas, ¿no? Y usadas, ¿no? Desde la casa familiar, un internado, piso de estudiante, casa de soltero, piso de casado, piso de divorciado, piso de casado de nuevo, etcétera. Y, y a mí siempre lo que me ha interesado del tema de la vivienda a la hora de afrontarlo ha sido cómo se usa la vivienda, o sea, la funcionalidad de la vivienda y si realmente satisface los intereses y los deseos de la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera que nos hacían analizar todas las funciones que se podían hacer en una vivienda. Se podían hacer hasta 150 o 200 funciones dentro de una casa, ¿no? Y normalmente no nos preguntamos cuando hacemos casas si realmente la gente está satisfecha con el uso que tiene de ella, el uso que hace de ella, ¿no? Fíjate que en alguna experiencia cuando era estudiante fuimos a ver un piso de una familia realojada en un piso oficial, una familia numerosa, vivían 10 personas. El salón no lo usaban nada más que para las visitas, estaba perfectamente amueblado y perfectamente acondicionado y la familia, los 10, vivían en la cocina, que se apañaban para hacer todas las cosas, comer, trabajar incluso, hacer muchas actividades y luego dormir en literas, salvo en la cama, en la habitación matrimonial, ¿no? Claro, estas cosas evidentemente pues ya ahora no se pueden producir, ¿no? Han evolucionado mucho, ¿no? Pero siempre me ha interesado analizar cómo se usan las casas, ¿no? Y hacer casas que tengan personalidad y que la gente las pueda personalizar y pueda realmente hacer todo lo que necesita hacer en ellas, ¿no? Por eso me gustaría empezar preguntándote, pues de los diferentes espacios de una vivienda, ¿cómo crees tú que se usan ahora o se deberían o se van a usar en el futuro? Por ejemplo, la cocina, ¿no? ¿Cómo usa la gente la cocina, ¿no? Yo creo que es diferente a cómo se hacía entonces. Tú fíjate el ejemplo que te acabo de contar, ¿no? Efectivamente, yo creo que para diseñar las viviendas hay que entender muy bien la funcionalidad y para ello entender cómo se utilizan los espacios. O sea, al final, para personalizar la vivienda hay que entender cómo el usuario, cómo el La hace posible y suya, ¿no? futuro usuario la utilizará. Entonces hay mucha psicología en la arquitectura que hay que emplear para poder dar un buen servicio, ¿no? Eso que comentas, la cocina es un espacio que especialmente ha cambiado a lo largo de estos años, ¿no? La sociedad ha ido evolucionando. Antes, bueno, pues antiguamente se decía a las 9 cena y las Y 5 o toda la 8 familia tenía que estar allí. a la hora. Sí. Y si no, no se cenaba, ¿no? Entonces, la cocina era un espacio que quedaba ahí atrás, escondido, y se realizaba la actividad en el salón. Yo creo que ahora la dinámica de las familias han cambiado mucho, trabajan las dos personas, cada uno llega a la hora que puede, entonces se cocina también, ¿no? Las dos personas cocinan, uno más que otro, y al final la cocina se ha convertido un poco en espacio de encuentro. Yo creo que cuando uno está cocinando, pues el otro a lo mejor está en el salón manteniendo una conversación, ¿no? Compartiendo ese espacio, o también empieza a ser un poco un rato divertido de charla y de oportunidad.
Entonces la cocina se ha convertido en un espacio mucho más estancial y parte del... Más social. Más social, Sí. un espacio de encuentro. Ajá. Sí. Y por eso es por la razón por la que ahora las cocinas se integran más en el salón. Totalmente. Sí. Sí, yo creo que Sí, eso es un viaje que ya no tiene vuelta, ¿no? ya no tiene vuelta La cocina atrás. integrada en el salón. Efectivamente, yo creo que muchas familias están pidiendo esa posibilidad de apertura, ¿no? Bueno, a veces incluso total, ¿no? Hay veces que se utiliza el tabique móvil, la puerta corredera para así tener esa oportunidad de separar los espacios según el momento, pero incluso a veces se está conectando O sea, que desde la el casa del principio. futuro tiene que tener esa posible integración, ¿no? Aislamiento, pero también posible integración entre cocina y salón. Absolutamente. Y se cocina menos también ahora, ¿no? Se cocina Sí. menos. Se hace más precocinado, más calentamiento, ¿no? Más globo. Sí. O sea que es curioso porque sí es cierto que el aspecto socializar del espacio cocina, que antes era el rincón de la mujer, de la ama de casa, y ahora ya es el rincón de todos, donde todos de repente, como tú dices, se juntan a la hora de cenar para ver qué ha pasado a lo largo del día, ¿no? Y eso, las cocinas pequeñas que se hacen ahora no valen. Tienes que ser la cocina versátil que se convierte en gran cocina unida al salón. Exacto, ¿no? como parte del salón. Claro. ¿Qué pasa con la terraza? Porque ahora se ha puesto de moda el hacer terrazas con lo de la pandemia, pero, en Madrid, por ejemplo, o sea, la terraza es difícil usarla todo el año, ¿eh? Porque o hace mucho frío o hace mucho calor, y entonces se ha puesto de moda, pero no la veo yo tan usable, ¿no? O sea, ¿qué significado tiene para ti la terraza? Pues el tema de la terraza es todo un tema, especialmente después de la pandemia. Podemos ver cómo se ha generado un rechazo hacia el espacio interior, Ajá. el espacio oscuro, incluso el espacio agradable y calentito, ¿no? Ya. En pleno diciembre, en esta ciudad de Madrid, como dices, con temperaturas extremas, diciembre, 8 grados por la noche y las terrazas de Madrid están colmatadas de gente tomándose una cerveza Ya. Sí. con el abrigo y Ya. el gorro puesto Sí. y feliz, ¿no? Cierto. Entonces, yo creo que la terraza en la vivienda sí tiene mucho sentido ahora mismo, siempre y cuando tenga la dimensión suficiente para realizar una actividad en esa terraza, muchas veces buscada como actividad social, que pueda servir de una actividad de encuentro. A veces, Claro. si vas a invitar para estar en el salón, la gente prefiere estar en Ya. esa terraza. Claro. Bajo una estufa, ¿no? Pero si tú en la terraza consigues que pueda ser un lugar de encuentro, un lugar de actividad, un lugar de socialización también, empieza la terraza a ser un espacio principal en tu vivienda. Luego está el tema de la privacidad. O sea, normalmente son los dormitorios los sitios donde puedes encerrarte y hacer, digamos, actividades más privadas, incluso estudiar, ¿no? No solo dormir, y asearte vestirte, etcétera, sino también trabajar, ¿no? Incluso ahora con el teletrabajo. Realmente el dormitorio es el sitio donde se hacen ahora tantas actividades, incluida la de trabajo, o la gente está utilizando otros espacios para esto. Pues yo creo que también, efectivamente, vemos aquí cómo la pandemia ha tenido mucho impacto en cómo se utiliza la vivienda. Me da la sensación de que la gente ha dejado el dormitorio como espacio de mero descanso, espacio de noche, pero a la hora de teletrabajar intenta salir a un Ajá. espacio de coworking. Ah, sí. Puede ser el comedor de tu casa y juntarte con el resto de personas que También viven, teletrabajan. que también teletrabajan. O que hacen otras cosas, o estudian. Y se convierte en ese pequeño espacio de actividad común, Ajá. ¿no? Incluso a veces
Incluso a veces el comedor deja de tener su función de comedor, que como Ya. hemos visto a veces pasa Sí. al picoteo Se de la cocina. sí. Y la gente busca, la persona busca ese espacio de comunidad Sí. en el trabajo, ¿no? Por eso también pues, se han puesto muy de moda los espacios de coworking Sí. en las propias comunidades. Ajá. Y la gente sale a ese encuentro. El teletrabajo funciona muy bien, es una nueva modalidad que da mucha flexibilidad. Pero la gente no se queda solo con el teletrabajo, busca un encuentro colectivo. O sea que tú ves importante que en las zonas comunitarias de un bloque de edificios residencial empieza a ser importante y necesario espacios de socialización, también de trabajo, o no solo de ocio, gimnasio, ese tipo de servicios, ¿los consideras que empiezan a ser importantes en la oferta que se tiene que hacer de futuro, ¿no? Absolutamente, sí, sí. También, bueno, pues las familias son muy variadas, con necesidades muy variadas y a lo largo del tiempo, ¿no? Como hemos visto, las necesidades de una familia van variando y la gente busca también pues abrirse más allá de la familia al vecindario, pues tanto para la relación de los niños Sí. en el jardín como la persona que vive sola o que vive con compañeros y buscan abrirse a un colectivo un poquito mayor, pero que mantiene esa identidad de familia, de bloque o urbanización, abriéndose a esa relación. ¿Y cómo se resuelve el tema del almacenamiento? Porque hoy día toda la gente joven puede comprar 5 y 6 veces al año en Zara, ¿no? Y reponer la ropa permanentemente. Mm, Eso hay que almacenarlo, hay que guardarlo en algún sitio. Y las casas pequeñas que se ofrecen ahora no creo que tengan esa capacidad de almacenamiento suficiente. Es un problema, ¿verdad? Eso efectivamente es un problema, ¿no? Cada vez tenemos más cosas y Sí. menos espacio para guardarlas. Ajá. ¿Cómo se resuelve, no? Eso, los espacios virtuales no nos lo están resolviendo todavía. La nube no No. podemos guardar la ropa de verano en la nube. Ese es un tema efectivamente muy importante. Yo creo que a la vivienda hay que seguirla dotando de ese espacio de almacenamiento cómodo. Sí. Está muy bien el trastero, es un gran aporte, pero la vivienda necesita ese espacio de almacenamiento cómodo en el que puedas utilizar. Y por último, ¿cuál es tu casa ideal? ¿Dónde te irías a vivir? Mi casa ideal. Sí. Bueno, partiendo, ¿no? Partiendo de una vida en la ciudad, mi casa ideal con la que yo podría soñar sería un ático. Para mí, esa opción de un ático con terraza, con espacio exterior, pero en altura, donde puedas tener esa visión de horizonte, ¿no? amplia del horizonte, efectivamente, las copas de los árboles, para mí sería fundamental. Y un espacio también, hablando del interior, que sea un poco versátil, flexible, ¿no? Ahora hay dos opciones, o te cambias de casa cada X años porque tus necesidades van variando, pero eso también tiene una penalidad fiscal Claro. grande. Sí. Entonces necesitamos que la vivienda sea un espacio que se vaya, Tenga tabiques móviles, por por ejemplo. ejemplo. Estaría bien eso, sí. Fíjate qué interesante esto que estás diciendo, porque o sea, un espacio en el que tú puedas compartimentar de diferentes maneras en función de cómo evolucionan tus necesidades personales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sería un poco al contrario de la casa que comentabas al principio, que se iba ampliando Sí. según las necesidades, Sí. que puede ser una opción. Ajá. También la posibilidad de irla compartimentando, ¿no? Al principio viven pocos en una casa, se tienen grandes espacios y a medida que la agrupación o la familia va creciendo y va teniendo nuevas incorporaciones, ir adaptando esos espacios. Había gente en los años 70 que escribía sobre esto, se llamaba la teoría del soporte, que era
que construir un forhouse y límites de una vivienda y luego cada uno que se compartimentara lo suyo. Habrá que volver entonces a lo mejor a eso. Fue una buena generación, ¿no? De los años 70. Así. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un gusto.